Hoy se cumplen 100 días desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y hasta hoy el Kremlin ya controla el 20% del territorio ucraniano. La situación en el terreno es devastadora. En cifras, la guerra ha dejado más de 4.200 civiles muertos, según la ONU, entre ellos 261 niños, 5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria inmediata, 6,8 millones de refugiados y 8 millones de desplazados. Casi 260.000 deportaciones forzadas hacia Rusia y al menos 13.000 casos en estudio por posibles crímenes de guerra. Serían 568.000 millones de euros lo que costaría la reconstrucción de Ucrania si la guerra se terminara hoy, pero parece que hoy no será el día final. Y para ello, entonces, para analizar estos 100 días de guerra, quiero saludar en este momento a nuestra primera invitada del día, ella es Susana Mangana, profesora e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Deusto Bilbao. Gracias, Susana, por estar con nosotros nuevamente en este espacio de France 24 llamado Directo América. Hagamos primero un balance. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué han sido estos 100 días de guerra? Bien, gracias a ti, Raúl, por nuevamente contactarme. Y bueno, no tenemos tanto motivo para festejar como sí lo tienen en el Palacio de Buckingham, obviamente, pero realmente es un balance bastante gris, como tú decías, no solo por los números, sino también por lo que significa la repercusión de esta guerra para el resto del mundo. No olvidemos que tanto Rusia como Ucrania, además de ser productores de energía, de gas, de petróleo, también eran el granero, como sabemos ahora, de buena parte del mundo, y por tanto no hay país que haya quedado a salvo de la repercusión y del impacto negativo de esta guerra, que afecta sobre todo a los que consumen trigo, a los que consumen también maíz. No solo países en Europa como Alemania, como España, sino también Túnez o Egipto. Es decir, en el norte de África también hay países que se han visto repercutidos en una merma en lo que son la llegada, la importación de los cereales. Y por tanto hay que destacar que esta guerra, que es una guerra ya calificada por los expertos en materia de seguridad y de defensa como una guerra de desgaste, no hay visos de que vaya a terminar. Todo parece indicar que el Kremlin apuesta por morder y comer esta manzana a pedacitos para, evidentemente, desgastar a las autoridades, minar la moral también del pueblo y de las fuerzas ucranianas, pero sobre todo producir un impacto de desgaste en Zelensky y en las autoridades ucranianas, Raúl. Claro, Susana, y también volviendo a ese tema que ya seguramente vamos a ampliar en nuestra conversación, y la situación alimentaria en África es tan grave debido a la guerra que hoy está conversando en Sochi con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de la Unión Africana Macky Sall, pero eso lo vamos a tratar ahora. Hablando del desgaste de esta guerra que está jugando sobre todo Moscú. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, dice que promete una victoria, pero la ONU dice que no va a haber ganadores. Digamos, ¿cómo podemos vislumbrar el fin de esta guerra? ¿Será que realmente se van a poder sentar otra vez estas partes en la mesa para poder terminarla? ¿O simplemente va a durar años, digamos, no sé, como la guerra en Siria, por ejemplo, la que usted también tiene conocimiento? Exactamente, bueno, estás poniendo justamente el dedo en la llaga. Yo creo que esto cada vez más se me parece o se me antoja demasiado similar a la guerra de desgaste que también hemos tenido y continuamos teniendo en Siria, y de la cual ya prácticamente, como hay un cansancio y una fatiga a nivel de medios, pero también de la población, vamos a decir, de la comunidad internacional, que es un término muy laxo. Déjame decirte que acabo de regresar de Qatar, de Oriente Medio, donde la guerra de Ucrania y de Rusia no está presente. Es decir, no se ve un banderín, no se ve un folleto, no hay mención a la guerra, salvo por los, digamos, noticieros, obviamente internacionales, entre ellos France 24, que pude ver desde el hotel. Entonces, ahí sí tienes información de la guerra. De lo contrario, no es un tema de conversación en las calles. Con lo cual, yo mucho me temo que se va a producir justamente una fatiga de parte de la población que venía siguiendo las idas y vueltas, los vericuetos de esta guerra, que es una guerra también de narrativas, y sobre todo porque en Europa ahora estamos adentrándonos en los meses previos a las vacaciones estivales. Países como España, como Francia, pero también los propios alemanes van a tener que salir de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, en julio, en agosto es cuando normalmente las personas que son asalariados optan por irse en familia de vacaciones, y se pierde mucho interés informativo y sobre todo de este tipo de conflictos, pues que estamos en un punto muerto. Volverán a sentarse a la mesa de negociación. Todo indica que por ahora no hay razón para que Putin quiera negociar nada con Zelensky, porque viene ganando más lentamente de lo que hubiera deseado, pero está controlando, como tú decías, el 20% del territorio ucraniano, ya controla la salida
desde Ucrania al mar de Azov. Hay una continuidad geográfica marítima ahora con la península de Crimea que ocupó ilegalmente en el 2014, recordemos. Todavía Ucrania retiene la salida al mar por Odessa, una importante ciudad portuaria para los ucranianos, pero evidentemente no parece que se vaya a sentar a negociar ni tanto Zelensky ni tampoco autoridades relevantes de Rusia. Y yo lo llamo a esto la teoría de la pecera, Raúl. ¿Qué quiere decir con esto? Que Europa, pero también Estados Unidos le han dado armas a Ucrania suficientes para resistir, para defenderse, para que Kiev, por ejemplo, la capital ucraniana, no cayera ante los tanques y el asedio ruso. Sin embargo, no le dan las ansiadas armas de largo alcance porque en realidad el presidente Biden tiene temor también de que Zelensky decida autorizar a sus generales que las utilicen y sobrevuelen y lleguen e impacten a territorio ruso, con lo cual ahí sería una declaración de guerra entre Estados Unidos y Rusia, que es lo que se ha querido evitar desde el inicio de esta contienda. Por eso yo le llamo la tesis de la pecera. Alimentan al pez, que sería Ucrania, lo suficiente para que siga viviendo en esa pecera. Cada vez que saca y boquea le dan alimento, pero no lo suficiente como para que gane e incline la balanza de la guerra a su favor. Y esto es lo que ocurrió exactamente con aquellos que intentaban sacar y derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Con lo cual, tu metáfora o el símil que has hecho con la comparación con Siria, yo creo que es pertinente. Pues Susana, eso en el ámbito militar, y no quiero que terminemos nuestra conversación sin hablar, por supuesto, del lado civil, los refugiados, los desplazados, los muertos, los presuntos crímenes de guerra también cometidos por los rusos. Usted también ha estado involucrada en ayuda a los refugiados. Lo conversamos en una oportunidad precisamente aquí en este espacio de France 24. ¿Cuál es la situación actual de los refugiados y hasta dónde podemos ver tanta mortandad? Bueno, efectivamente, ahí también sigo involucrada con redes de apoyo y de contacto entre ucranianos y ciudadanos, por ejemplo, vascos aquí en el territorio del País Vasco, donde me encuentro, en Bilbao, donde hay muchísimas iniciativas solidarias, galas benéficas, actuaciones de danza, festivales de música, en los que he podido participar algunos de ellos para recoger fondos, por ejemplo, para organizar campamentos de verano a los que puedan acudir los menores, los niños ucranianos con otros niños vascos y buscar así una integración más idónea, más sana para estas personas, que muchos de ellos extrañan a la familia, extrañan a una abuela, extrañan a sus padres. Por ejemplo, recordemos que muchos de los hombres ucranianos han tenido que permanecer, la mayoría, si no en el frente de batalla, sí para poder trabajar y sostener el país y a la familia también. Con lo cual es una situación dramática. Muchas de estas personas vinieron sin saber realmente cuánto tiempo iban a quedarse y ahora empiezan a acusar el cansancio de estar viviendo fuera de su entorno familiar. Y a pesar de que hay apoyo, a pesar de que se han abierto clases, aulas de castellano y también de apoyo con tareas escolares, tanto para las madres, muchas son madres jóvenes, como para los menores, pues evidentemente estas personas quieren regresar a sus hogares. Y claro, la guerra es una guerra que no termina, que es una guerra de desgaste y además que muchas veces cuando regresan a aquellas ciudades como por ejemplo Kharkov, que ha sido arrebatada a los rusos por los ucranianos, Raúl, se encuentran con escuelas destrozadas, con el edificio maltrecho o a punto de colapsar y de derrumbe, con lo cual no es fácil para estas familias tampoco regresar a Ucrania, que ve contraída su economía en un 45%. Pues Susana, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, obviamente, para resumir estos 100 días de guerra y además lo que viene igual siempre es para mí y para nosotros, todo el equipo de Directo América de France 24, que estés aquí invitada en nuestro programa. Susana, un gran abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad. Hablaremos, porque hoy mismo he estado en una conferencia sobre cómo interpretar las migraciones en el marco legal de la Unión Europea y hay demasiadas lagunas, Raúl. Hay que trabajar mucho más ese tema de las migraciones. Así es, Susana. Un gran abrazo. Gracias. Buen día.